usted la entienda hoy, porque este no es un mandato solo para los pastores o para los diáconos. Escúcheme bien, este mandato es para todos los que son iglesia, y especialmente para los que son miembros de la iglesia, y una iglesia, una comunidad específica, ¿sí? ¿Qué dice Jesús que debemos hacer con el hermano que está en pecado evidente y no quiere arrepentirse? Dice que debemos confrontarlo. La palabra nos gusta mucho hoy, ¿no? Queremos como que la gente ya cada quien con su problema, yo no me meto. No, aquí dice confróntelo. Y hay diferentes etapas de esa confrontación. La primera es ¿cuál? Personal. Ve tú y él solo y repréndele, solo. No lo avergüences, no lo expongas ante los demás. Primero ve tú a él solo, aparte, y dile, hermano, estás pecando, arrepiéntete, te amamos, queremos que andes en la verdad. Si él no te escucha, o sea, es decir, hace caso omiso a lo que tú dices, se pone bravo y manotea y dice, no, usted me está ultrajando o alguna cosa así, ¿sí? Es decir, no recibe la corrección. Debemos llamar a testigos y junto con ellos llamar la atención del hermano y decir, hermano, estás pecando, no quieres arrepentirte y tú estás obrando mal. Te amamos y no queremos que te extravíes. Es mandato del Señor que te digamos estas cosas. Note, esto lo puede hacer cualquier miembro de la iglesia. No está hablando solamente de los pastores. De hecho, no está hablando de los pastores, está hablando de cualquier miembro de la iglesia. Si el hermano persiste en su pecado, sin arrepentimiento, dice Jesús que debemos ¿qué? Hablarlo con la iglesia, exponerlo en la iglesia en general, entendiéndose la membresía de la congregación, y llamarlo al arrepentimiento entre todos. Y si aún no se arrepintiere, dice Jesús, tenlo ¿por qué? Por gentil y publicano, que es algo muy fuerte, porque debemos recordar que Mateo fue escrito a judíos, y que decirle a un judío que era un gentil o un publicano era el peor de todas las condiciones, yo diría incluso de los insultos, la peor condición que pueda tener un ser humano ante los ojos de ellos. Jesús no se estaba yendo con vueltas, no estaba evadiendo las cosas, él no estaba poniendo pañitos de agua tibia, está diciendo, llama a tu hermano al arrepentimiento, que si al fin ni siquiera escucha a la iglesia, seguramente es un gentil, es un publicano, es un impío, es una persona incrédula, no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo, posiblemente sea así. Sin embargo, también nos dice más adelante, lo vemos en Corintios un caso, y lo vemos en general en la enseñanza de la Biblia, que si alguien incluso es tomado por gentil y publicano, pero después de eso se arrepiente y vuelve al seno de la iglesia y pide perdón a Cristo, obviamente, ante todo, y también a la congregación por el pecado que ha cometido sin arrepentimiento, la iglesia debe recibirlo en amor, perdonarlo y restaurarlo a la comunión, ¿sí? Si no regresa, pues ya sabemos que no era, ¿sí? Y eso probará que era así. Entonces, hermanos, es el proceso. Después Jesús dice que la iglesia tiene el respaldo de Dios para hacer esto. Eso no es algo que la iglesia lo haga porque sí. Es que dice que lo que atemos en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo. Y se está refiriendo al contexto de la disciplina al hecho de que Dios respalda esa disciplina que la iglesia aplica a un miembro de la congregación o a un creyente. O sea, no debe tomarlo el que esté siendo disciplinado como un asunto meramente humano, sino tiene que tomarlo como un asunto divino, porque es Dios quien a través de su iglesia le está llamando la atención y lo está llamando al arrepentimiento. Dice que Jesús estará allí en medio, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí en medio Jesús estará en esa asamblea disciplinaria, por decirlo así. Él estará en medio de ellos. O sea, que no es un asunto que se deba tomar a la ligera. Si tú eres disciplinado por la iglesia, deberías preocuparte. Pero no porque qué pensarán los hermanos de mí, sino deberías preocuparte porque está mostrando eso, que tu vida no está andando bien, que Dios te ama y está usando la iglesia para llamarte la atención. Al final, en el versículo 21 y 22, nos dice, preguntándole Pedro a Jesús acerca de cuántas veces deberíamos perdonar a un hermano, nos está haciendo claros, ¿cuántas veces debemos aplicar esta disciplina en amor a los hermanos de la iglesia? No 7 veces, que era el concepto que tenían los judíos de perdón en ese momento. O sea, básicamente los judíos pensaban que una persona hay que perdonarla 7 veces. O sea, que si alguien le hacía algo a usted le decía va una, ¿sí? Y se la empieza a contar. Ellos pensaban eso. Por eso Pedro dice 7. Entonces dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿sí? Hermanos, ser cristiano
no se trata de ir a la iglesia y tratar de portarse bien. Algunos piensan que eso se trata de ser cristiano. No, hermanos, es mucho más que eso. Un cristiano es una persona que ha recibido un milagro maravilloso en su vida y en su corazón. Y que Dios está trabajando en él a lo largo de toda su vida para que llegue a ser como ¿quién? Como Cristo, en su carácter. Así que es muy necio pensar que estamos siendo llamados a ser como nuestro Salvador y nosotros vamos a lograrlo solos. Necesitamos de la comunidad de hermanos para alcanzar esa santificación. Escúcheme, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué debe buscar un cristiano? La santificación. ¿Cómo? ¿A través de esfuerzos legalistas? No, a través de la gracia que ya ha recibido y que debe disfrutar y que también debe aprovechar. Hemos sido llamados a ser santos y Dios nos ha dado las herramientas para ser santos. ¿Cuáles son esas herramientas? La palabra. Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un cristiano que no está siendo expuesto a una buena enseñanza no va a ser santificado. ¿Pero dónde va a recibir esa buena enseñanza? ¿Dónde? En la comunidad de hermanos, en su congregación. Por eso es una tragedia si una iglesia no tiene buena enseñanza bíblica. La gente no es alimentada. La gente no es santificada. Esta mañana estaba hablando con un hermano y me decía, escuché nuevamente las predicaciones de las semanas anteriores y decía, cada vez me da más duro, cada vez me golpea más. Pero no es que queramos golpear, o sea, no es el propósito mío al predicar. Es que la palabra confronta y nos muestra que no estamos andando como deberíamos andar. Pero no nos tiene que llevar a una desesperación. ¿Sabe qué tiene que hacer la palabra en nuestra vida? Llevarnos siempre a quien, a Cristo. Y a recordarles que es por Él y sus méritos y la bendito amor que nos demostró en la cruz y en la resurrección que nosotros podemos alcanzar esa santificación. Y ser como Él nos demanda que seamos. Es Él, su gracia bendita. Hermanos, nosotros tenemos que entender estas cosas. Es una transformación, es una santificación. Yo les había dicho hace 8 días que hay ideas equivocadas acerca de cómo un cristiano puede ser santificado. Porque todo cristiano tiene que buscar la santificación. Si un creyente no está buscando la santificación, pues no es creyente. Si dices, Cristo me salvó para que yo siga viviendo igual como venía del mundo, no ha pasado nada en tu vida. Ahora tú eres de Cristo y quieres ser como Cristo. Y vas a vivir un poquito frustrado. Una frustración santa, llamo yo, que todos los cristianos experimentamos. Y es saber que queremos ser como nuestro Maestro, pero que hay cosas que todavía están en nuestra vida que nos impiden, en cierto grado, llegar a alcanzar esa gloria maravillosa. Que solo alcanzaremos el día que nos desprendamos de este cuerpo y estemos allí en la presencia del Señor, plena. ¿Sí? Esa santificación es un hecho en nuestra vida. Y entonces dice que usa la palabra, pero también usa ¿qué? La iglesia. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Pero él usa la palabra y usa la iglesia ¿para qué? Para que tú seas santificado. Por eso necesitamos de una comunidad de hermanos, por eso necesitamos ser miembros de una iglesia. Por eso necesitamos ser parte de una congregación, no simplemente asistentes. No es que la gente que asiste simplemente viene y después se va. La gente que se vincula a la iglesia permanece. La gente que simplemente asiste, viene, escucha algo, no le gusta y se va. El creyente está comprometido con Cristo y su iglesia. Y sabe que pase lo que pase, debe estar allí, porque a través de esas dificultades, problemas, inconvenientes, o cuando lo confrontan con su pecado, está siendo santificado por Dios. Lo está Dios tratando en su vida. Y es muy importante que entendamos eso, hermanos. Hermanos, solos no podemos. Necesitamos la gracia de Dios expresada a través del amor de los hermanos, que nos corrigen y que nos instruyen. Hermanos, necesitamos la disciplina en nuestras vidas. Todos, eso incluye a los pastores. Es muy importante que se hace. Les dije que la manera en que yo quería exponer, de una manera muy clara, digamos didáctica de cierta manera, este pasaje, era a través de preguntas y respuestas. Les dije que tenía 12 preguntas y 12 respuestas. La anterior semana vimos 3 respuestas a 3 preguntas y vamos a seguir hoy con algunas preguntas sobre el tema de la disciplina expuesto en este y en otros pasajes de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que la primera pregunta cuál era? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la disciplina bíblica? ¿Sí? ¿Qué es?
Y les dije que era el proceso mediante el cual el Señor Jesús nos ordenó tratar con el pecado que surge en medio de la iglesia. Tratamos el pecado a través de ese proceso disciplinario, de confrontación. De paso, las relaciones que han sido rotas por el pecado entre los hermanos de la iglesia es restaurado. Cuando tú hablas con el hermano y lo confrontas en amor, ese hermano es llamado al arrepentimiento, y de esa manera también las relaciones entre los hermanos que se han roto por el pecado son restauradas. Veamos una segunda pregunta: ¿para quiénes es la disciplina bíblica? Y la respuesta fue que es para los creyentes renacidos, porque todo el contexto de Mateo 18 está dirigido a los creyentes, a los niños de Dios, ¿sí? Entonces, en este y en otros pasajes Pablo la disciplina es a los creyentes, a las iglesias. Entonces no es para incrédulos la disciplina, sino para creyentes renacidos. Y de una manera más práctica para los miembros de la iglesia, ¿sí? Los cuales ya se han comprometido con su congregación delante de Dios y han manifestado estar dispuestos a someterse a la disciplina del Señor. Por favor, pónganme atención acá, no se distraigan. Van a estar sometidos a la disciplina del Señor. ¿Por qué no se disciplinará a un incrédulo? Porque un incrédulo necesita salvación, no corrección. Los incrédulos no van a aceptar la disciplina. Y digamos que un incrédulo sea muy, entre comillas, humilde y acepte lo que uno le diga, igual no va a dar fruto, porque él no tiene a Cristo en su vida. El Espíritu Santo no mora en él. Eso no va a dar frutos. Lo que hay que hacer al incrédulo es mostrarle su pecado y llevarlo ¿a quién? A Cristo, para que se arrepienta y confíe en el Señor. Pero la disciplina es ¿para quién? Para los hijos. ¿Usted a quién corrige, padre? ¿A quién corrige usted? ¿A sus hijos o a los vecinos? Si corrige a los vecinos, grave, ¿no? No, es abusivo. Nosotros corregimos a nuestros hijos porque es nuestra responsabilidad. En la iglesia la responsabilidad no es disciplinar a todos. Pablo decía, apártense de los fornicarios, pero no todos los fornicarios del mundo, porque si no tendrían que salir del mundo, dice Pablo allí, creo que en Corintios. Sino de aquellos que llamándose hermanos son fornicarios, apártense de ellos. Entonces es muy importante que entendamos que la disciplina es ¿para quién? Para los creyentes. ¿Por qué es necesaria la disciplina en la iglesia? Otra pregunta más. Porque es la manera, una de las formas en que Dios santifica por su Santo Espíritu a la congregación, a los hermanos, a los creyentes. Les decía que hay ideas equivocadas, ¿no?, de santificación en la iglesia, en algunas iglesias. Algunos creen en la santificación mística. O sea, que esa santificación va a venir por experiencias espirituales extrañas que aducen, supuestamente dicen que las hace el Espíritu Santo. Entonces, si tienes un temblor, ves cosas, el Señor se te aparece en la noche, ahí está siendo santificado. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. No somos santificados de una manera mística. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en Colosenses? Que Pablo atacaba el misticismo, el ascetismo y el legalismo. Y esas son formas en que las iglesias y los creyentes han buscado santificarse equivocadamente a lo largo de la historia. Místico no, yo tengo que ver cosas, nada. Esa es la palabra y el Espíritu Santo a través de la iglesia. Hay una forma legalista de buscar la santificación y es a través de duras exigencias externas que la gente se impone para supuestamente ganar puntos con Dios. Eso es completamente equivocado y es, como dice Pablo, caer de la gracia de Dios en Gálatas. Completamente equivocado. No es a través de duras exigencias e imposiciones que nos pongamos que vamos a ser santificados. ¿Sí? Miren y hablando también del ascetismo, miren lo que hacían estos sacerdotes. ¿No recuerdan? Yo hablé de esto y usé una ilustración cuando lo hablé hace unas semanas o meses, de que hay unas monjes en Japón, en un monte, que durante 1500 años tiene prohibida la entrada a las mujeres. Hay un monte en Japón que durante 1500 años le prohibió la entrada a las mujeres. ¿Por qué? Porque arriba hay un monasterio y no quieren que los monjes tengan ninguna tentación. Bueno, 1500 años perdidos, porque el problema de la laxivia no está en que vea a una mujer, sino el problema de la laxivia está en ¿dónde? En el corazón. El legalismo es eso, es tratar de hacer cosas externas pero que no cambien el corazón. Entonces no es así que se santifica un creyente, o es santificado un creyente. Y les había dicho del tema ascético, ¿no? Del ascetismo. Algunos buscan la santificación de esta manera. ¿Cómo? Aislándose.
Y la frase preferida de estos que buscan la santificación de esa manera es entre Dios y yo, y nadie más se mete. ¿Sí? Dios sabe quién soy yo y tenemos una buena... Y lo ponen como en un empaque como de algo muy chévere, ¿no? O sea, nosotros tenemos una relación tan especial con Dios, él y yo no. La relación con Dios es personal, pero también es a través de la iglesia. Nadie puede ser un verdadero creyente y estar al lado de los demás. Somos una familia espiritual y en ese sentido tenemos que entender que a través de los demás Dios también nos va a ayudar a ser santificados. Vamos a ver cuántas respuestas podemos dar hoy a otras preguntas. ¿Listo? La pregunta número 4 sería la siguiente. ¿Qué asuntos deben ser motivo de disciplina en la iglesia? ¿Qué asuntos deben ser motivo de disciplina en la iglesia? Dice el versículo 15, comenzando, por tanto si tu hermano peca. El 16 dice, pero si no te oye, y el 17 dice, si no los oyere, a ellos. Entonces básicamente creemos y entendemos que los asuntos que deben ser tomados de una manera disciplinaria por la iglesia, por los hermanos, o lo que se debe disciplinar es el pecado impenitente, así lo llaman algunos teólogos. Básicamente es un pecado sin arrepentimiento. Es un pecado persistente. Es un pecado escandaloso. Es decir, un pecado que es obvio para los demás. Mire, los creyentes o las personas a veces pecan de maneras que nadie conoce. Son internas y ellos deben tener temor porque Dios conoce sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Pero nunca van a poder ser disciplinados por la iglesia porque nadie las va a conocer. Están en lo secreto. Bueno, es posible que Dios a la larga saque eso a la luz. Pero, pues obviamente esos asuntos no podemos tratarlos con disciplina porque no los conocemos. Pero hay pecados que son obvios a la iglesia y al mundo. Cosas en las cuales los cristianos se han empeñado, algunos creyentes se han empeñado en seguir practicando, a pesar de que saben y tienen claridad respecto a que es un pecado. Esos asuntos deberíamos tratarlos con disciplina en la iglesia, disciplina bíblica. Eso incluye conductas nocivas. Si nosotros vemos que algún hermano que está haciendo algo pecaminoso y que le va a hacer daño, bueno, el pecado siempre hace daño. El pecado es corrosivo. Si vemos esto, un hermano, una actitud nociva, deberíamos llamar la atención de ese hermano. Si vemos que un hermano tiene una actitud maldadosa, maliciosa hacia otras personas de la iglesia, hacia hermanos, una disputa que no quiere solucionarse, una persona que vive hablando mal de los otros, alguien que constantemente está teniendo roces con todo el mundo porque notamos orgullo en su vida, que está sin arrepentimiento, todos esos pecados. Yo les dije a ustedes que no debemos tomar solamente como pecado aquellas conductas que sexualizamos. La gente considera a veces que pecado es solamente fornicación y adulterio y algún tipo de inmoralidad sexual. No, hermano, todo tipo de conducta que sea pecaminosa debe ser tratada con disciplina por la iglesia. Cosas que afecten el testimonio de la iglesia, de Cristo. Actitudes odiosas y disputas entre hermanos. Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos tratar con disciplina en la congregación. Hay otro tipo de asuntos. ¿Saben que hay pecados que creyentes confiesan? Tal vez nadie los conozca, tal vez nadie se ha percatado de ello, pero tal vez ellos se dirijan al pastor o a un hermano maduro y le comenten: hermano, estoy viviendo este pecado. Esos pecados no se tratan con disciplina, se tratan, ¿sabe con qué? Con consejería. Claro, hay que llamar al hermano al arrepentimiento de todas maneras. No porque lo diga está bien, sigue siendo pecado. Pero notamos una actitud diferente de este hermano. No es un pecado impenitente, es algo con lo cual está luchando y está pidiéndole a la iglesia: ayúdeme. Allí no vamos a actuar con disciplina, sino vamos a actuar es con consejería, con mucha misericordia, con mucho amor, haciéndole un seguimiento a ese hermano, ayudándolo. ¿Sí me hago entender? ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Me hago comprender? Entonces, pecados impenitentes, obvios, escandalosos, cosas que nos estamos dando cuenta, que un hermano no está realmente, tiene una actitud de arrepentimiento, nosotros debemos acercarnos y confrontarlo. Pero
Si un hermano nos ha buscado y nos ha dicho, mira, estoy luchando con esto, quiero que me ayudes, bueno, en muchas ocasiones usted debe remitirlo al pastor para que haya una consejería de ese hermano con alguien maduro. Tal vez usted mismo pueda ayudarlo, ¿sí? Orando por él, dándole buenos consejos de la palabra de Dios, haciéndole un seguimiento a esa conducta con la cual lucha. Así debe ser tratado el pecado en ese sentido en la iglesia, porque todos de una u otra manera luchamos con el pecado en nuestras vidas. ¿Cuándo deberíamos abstenernos de actuar disciplinariamente en la iglesia? Digamos, como siguiendo esta confrontación, estos procesos de los cuales nos habla el Evangelio, aquí en Mateo 18 y en otras partes. Deberíamos abstenernos de actuar disciplinariamente por cosas que a nosotros nos parecen, son prejuicios, que no son pecados, porque recuerde que todo lo que hagamos en ese sentido para corregir a un hermano tiene que ser a la luz de las Escrituras, no de nuestras opiniones, de nuestros prejuicios, de nuestros gustos. No debería ser así. Sí podemos hablar con los hermanos si algo no nos gusta en ellos. Es bueno hablarlo porque el diálogo siempre es bueno, pero no deberíamos entrar a una confrontación de tal manera cuando lo que nosotros estamos viendo mal en una persona no es producto de que sea un pecado, sino algo sobre lo cual nosotros tenemos un prejuicio. Digamos, les pongo un ejemplo. Hace unos años incluso vimos aquí en la iglesia, algunos hermanos tocó aclararles eso. Algunos hermanos venían de otras congregaciones y creían que, digamos, poner el árbol de Navidad era algo sumamente pecaminoso, ¿sí? De hecho, vi artículos que ellos compartían de como que el árbol de Navidad era diabólico y yo no sé qué cosas veían ahí en las bolitas del árbol. Bueno, en fin, eso es un pensamiento ahí todo místico, todo raro. Y ellos consideraban que un cristiano no debería hacerlo. Bueno, eso es una opinión, eso es un prejuicio. Usted no puede decirle a un hermano que tenga un árbol de Navidad en su casa, arrepiéntete, hermano, tienes un árbol de Navidad en tu casa, ¿sí? Porque es un prejuicio, no es un pecado. Es algo que usted considera, pero debería, antes de hablar con hermanos, debería ir a la luz de la Biblia a ver si lo que usted está pensando que está mal realmente está mal. A veces la gente, digamos, no le gusta el peinado de un hermano de la iglesia. Bueno, no sé, vaya y dígaselo en broma, ¿no? Tal vez. Mira, no me gusta tu peinado, pero tú no puedes decir que eso sea un asunto de disciplina. La vestimenta de una persona. Claro, hay cosas que pueden ser objeto de disciplina. Si una hermana de una vestimenta muy vulgar, digámoslo así, sugestiva, por supuesto que es un asunto de disciplina. Pero si no se viste como a ti te parece, aunque su manera de vestir sea modesta, pues tampoco debes hablar con ella de eso. ¿Sí me hago entender? Por eso, para aplicar disciplina en la iglesia necesitamos ser sabios y conocer las Escrituras. Porque si no nos volvemos no una iglesia actuando santamente conforme a la disciplina bíblica, sino nos volvemos una comunidad policial, legalista, y eso sería terrible. Tenemos que ser sabios y conocer las Escrituras para aplicar la disciplina a los hermanos de la iglesia. Esa es la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 5. ¿Existen alternativas a la disciplina bíblica para tratar con el pecado y ser santificados? O sea, esto de confrontar como que ya está pasado de moda para algunos, ¿no? Jamás estará pasada de moda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es ninguna moda, es la verdad absoluta de Cristo. Así que esto no está en discusión. Pero sí lo vemos en muchos lugares. ¿Se acuerdan que yo les dije que hace años un pastor, o un predicador, no era un pastor, fue a la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, donde era pastor anteriormente, y cuando notó que yo a alguna muchacha de la iglesia la teníamos en un proceso de disciplina, me dijo que no, que eso ya estaba pasado de moda, que lo que debería hacer era ponerle a hacer planas, para que ella recordara que no debía hacer eso. Pues a mí me dio risa realmente y entiende uno lo equivocado. No sé cómo un hombre se separa detrás del púlpito. Pero yo les digo algo, no, las cosas de Dios no tienen negociación. De ninguna manera, hermanos. Note que Jesús aquí está hablando de forma autoritativa. No es opcional. Y entendamos que las epístolas ratifican lo afirmado por el Señor en este pasaje de Mateo 18. Es decir, lo que notamos es que las iglesias practicaron la disciplina que el Señor les impuso. Así que esto no es opcional. Mire lo que dice Pablo, digamos, en 2 Tesalonicenses 3:14, dice, si alguno no obedece
a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Oiga, Pablo es fuerte, ¿no? Algunos dirán, no, eso no es del Señor, el Señor no obra de esa manera. Ese no es el Jesús que yo conozco. Bueno, el Jesús que tú conoces no es el de la Biblia, porque el Señor es claro. Yo creo que aquí Pablo está hablando del último paso en el proceso de disciplina. Seguramente, y ya lo he dicho ahí, si no obedece lo que Pablo en su autoridad apostólica estaba diciendo, claro, aclaremos, Pablo está diciendo si no obedece la palabra de Dios porque él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Nadie puede pararse porque hay pastores así, que se paran y dicen, yo soy el ungido del Señor, y si usted no obedece lo que yo digo, lo vamos a avergonzar, porque aquí lo dice en 2 Tesalonicenses. No, es una pésima interpretación bíblica y es una mentira. Pablo lo dice porque él es un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Los demás no podemos disciplinar a la gente en base a la obediencia a un líder, no, sino en base a la obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿sí? Les sugiero que prendan ese ventilador porque está calentando fuertecito y de pronto ahí les puede ayudar, hermanos. Ustedes saben que aquí tenemos un clima especial en este salón, ¿no es cierto? Bogotá es fría, pero aquí es caliente. Tenemos ese privilegio. Hermanos, así que Jesús está hablando de una manera autoritativa. No está sugiriendo esto. Hermanos, que ser bíblico no solamente se trata de predicar bien, sino de practicar lo que se predica en la iglesia. Es que hay iglesias, hoy en día hay una moda, ¿no? Hay gente que ha entendido esto de la reforma, de las doctrinas de la gracia, y lo predica, pero sus iglesias no lo aplican. ¿Por qué? Porque no han establecido esto como un principio sobre el cual la iglesia debe conducirse. Entonces se queda simplemente en un decir, pero no en un hacer. Y recuerden que Santiago dice que nosotros debemos ser hacedores y no oidores solamente de la palabra de Dios. Entonces aquí hay algo muy interesante. ¿Quién es el que conoce el corazón del ser humano? Sino Dios. No le vamos a enseñar a Dios cómo tratar el corazón del ser humano. Porque la gente dice, no, pero es que eso ha avanzado. Ahora hay técnicas psicopedagógicas que ayudan a la gente a cambiar su conducta. Ese es el problema. Es que Dios no está apuntando a cambiar tu conducta, sino que Él ha transformado tu corazón. Y desde tu corazón va a transformar ¿qué? Tu conducta. Porque Él ha hecho un milagro a través de la fe que Dios te ha dado en Jesucristo. Entonces aquí tenemos que entender que no nos podemos inventar métodos propios, ¿sí? No hay nadie que conozca más el corazón del ser humano que Dios. Y toda la psicología es inútil frente al pecado. La psicología te enseña a sobrellevar tus problemas. Cristo te da arrepentimiento, te libera del pecado y te libera de esas ataduras, de esas mentiras que has vivido en el pecado. ¿Cuáles son las alternativas que las iglesias presentan? Liberaciones. Hay iglesias que todo es liberación, ¿no? Yo viví eso, yo pasé por todos esos procesos, hermanos. Créame que si estoy aquí hoy es porque la embarré muchísimo y pequé mucho contra Dios en esa ignorancia. Y gracias al Señor Él me abrió los ojos hace algunos años y pude entender el Evangelio como está escrito en la Biblia. Pero hubo un momento en mi vida donde yo creía que todo eran demonios, eso era lo que me enseñaban. Entonces, espíritu de borrachera, espíritu de fornicación. La Biblia no dice que la fornicación sea un espíritu, es una obra de la carne, algo que la persona hace en naturaleza pecaminosa. Entonces creen que de esa manera pueden lidiar con el pecado. Hace años vi un hombre que decía que su hijo estaba poseído por demonios y por eso él era drogadicto. Y lo que yo notaba es que este hombre trataba de excusar incluso la mala educación que él le dio a su hijo porque fue un hombre descuidado, atribuyéndoselo a los demonios. No hay alternativas para tratar con el pecado en la iglesia, con liberaciones. Algunos aducen sanidades interiores. Entonces dicen, eso es culpa de eso que te está sucediendo, ese pecado que estás viviendo es producto de algo que te sucedió en la infancia, o algo que hicieron tus padres, o fue producto de un trauma. Por favor, eso es ridículo y es una mentira. Se sale de todo lo que la palabra de Dios enseña.
es evadir la culpabilidad del hombre, es alejar a las personas de la solución que es Cristo. Recuerde que la salvación y el reino de los cielos es para los pobres, miserables de espíritu, aquellos que han reconocido que todo lo que han hecho es malo y no tienen nada que presentar delante de Dios. Si le das excusas a la gente, ellos se van a aferrar a esas excusas y se van a alejar de Cristo. Es delicado, tenemos que tener cuidado con eso. Tampoco sacrificios personales o ministraciones especiales pueden reemplazar, ¿qué? La confrontación bíblica. Yo no puedo llevar a un hermano, noto que tú estás pegando en Facebook una cantidad de cosas sucias. Ven, vamos a orar para que el Señor libere tu Facebook, ¿sí? O ven, vamos a ver por qué tú lo estás haciendo. Cuéntame de tu infancia, hermano. A ver qué fue lo que pasó cuando eras niño. O ven, vamos a ir a un campamento y ya te vamos a ministrar y te vamos a liberar de eso. No, la Biblia dice, ve y confróntalo y asume que él es el pecador y que necesita arrepentirse de eso que está haciendo mal en su vida. Entonces, ¿qué preguntas hemos visto hasta el momento ahorita? ¿Qué asuntos deben ser motivo de disciplina en la iglesia? Y si existen alternativas a la disciplina bíblica en la iglesia para tratar con el pecado y para ser santificados. Vamos a la sexta pregunta. ¿Cuál es el fin, o sea, el propósito de la disciplina bíblica? Versículo 15 dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Como les decía anteriormente, el fin de la disciplina bíblica no es obrar justicieramente. Este pecó y se la vamos a cobrar, para que se sienta mal y sepa quién manda y quiénes son los santos de la iglesia. No. Este hermano pecó y nos avergonzó, entonces vamos a aplicarle una pena. No, hermanos. Le vamos a cantar 3, 4 verdades. No, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina bíblica? Entendiéndolo allí dentro de lo que Jesús está hablando, llamado al arrepentimiento, y diciendo en el versículo 15 que si ese hermano oye, es decir, reconoce su maldad, se arrepiente y dice que lo ha ganado, ha evitado que ese hermano ande en pecado y en maldad. Dice que el propósito es que los creyentes sigan siendo santificados por Dios. O sea, que cada vez sean más parecidos a Cristo. Otro propósito, que los creyentes no se extravíen ni empiecen a tener estilos de vida estériles y deshonrosos para el Señor. Ha pasado que a veces hermanos se dan cuenta de alguna situación pecaminosa en la vida de un hermano y se quedan callados. Les parece que con eso evitan problemas y hasta se vuelven espirituales y creen que eso es mucho amor. Pues no hay nada más alejado de la realidad, porque después tú te das cuenta que ese hermano no se aparta, sino que sigue en ese pecado que tú podrías haberle confrontado. Y termina extraviándose y teniendo una vida perdida. Posiblemente eso demuestre que no era un creyente. Pero posiblemente ha sido un hermano en Cristo también y te has permitido que empiece a extraviarse. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el propósito de la disciplina también es que los creyentes no se extravíen, las ovejas del Señor. Otro propósito, que los creyentes mantengan una buena relación en amor unos con otros. Porque recuerden que la primera clase que di de esta, o clase no, la primera enseñanza, predicación sobre este Mateo 18:15, era hablando acerca de cómo podríamos restaurar las relaciones entre hermanos. Fíjense que cuando somos confrontados con alguna actitud que estamos teniendo mal hacia los demás, nos debe llevar al arrepentimiento y a que esas relaciones sean muy sólidas en la iglesia. De que las cosas no se traten con chismes ni murmuraciones, sino que santamente se traten hablando directamente con la persona con la cual tenemos algún inconveniente. Eso es muy importante. Otro propósito más sería que el buen testimonio de la iglesia sea sostenido en medio de una generación pecaminosa. Hermanos, si alguien se dice ser parte de una iglesia y esa persona anda en pecado sin arrepentimiento, y la gente del mundo se da cuenta de lo que está haciendo, ¿qué es lo que la gente del mundo dirá acerca de la iglesia y qué dirá incluso acerca de Cristo? ¿Qué? Blasfemarán el nombre del Señor. Si nuestras buenas obras hacen que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, nuestras malas obras harán que la gente maldiga a nuestro Padre. Es por eso que la iglesia, aunque no puede evitar que en ocasiones gente que se diga ser cristiana y asiste a su congregación empiece a actuar de una manera hipócrita
o una manera pecaminosa. No podemos evitarlo necesariamente en todos los casos. Lo que sí podemos hacer es marcar una distancia con esas personas. Y decir, sí, esa persona venía acá, pero nosotros como iglesia no estamos reconociéndolo como un creyente porque él no se quiere arrepentir de su pecado. Entonces es muy importante que para preservar el buen testimonio de la iglesia, nosotros nos apartemos de las personas que están andando en pecado sin arrepentimiento. A ver, búsquenlo allí para que hermanos se ejerciten las manos. Santiago 5, 19 al 20, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Por favor, léanlo. La multitud de pecados que encubrirán no son las de él, ¿no? Sino la de aquella persona que hace que se vuelva nuevamente al camino. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros como creyentes? Estar pendientes de nuestra congregación, de aquellos que están allí, y realmente llamarlos, confrontarlos con amor, para que esa persona no se extravíe y vuelva nuevamente al camino del Señor. Entonces les dije que básicamente el propósito de la disciplina es que los creyentes sigan siendo santificados, se aparten del pecado, teman, es una palabra que usa la Biblia, temer, porque cuando un creyente que anda en pecado es expuesto ante la congregación, los demás temen, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces las personas piensan antes de empezar a tener actitudes pecaminosas. Eso no es lo que los santifica, el temor, es el Espíritu Santo en su corazón, la palabra que les ha sido predicada. Pero es una medida que la palabra de Dios nos enseña para que la iglesia ande en pureza, para que las personas no tomen esto como una cosa liviana, como algo, como una... Las iglesias de hoy en día, ¿qué pensamiento tiene la gente? Son lugares chéveres donde uno va a recibir buenas vibraciones, donde le van a enseñar, le van a dar enseñanzas motivacionales, donde va a aprender a ser mejor persona. Chévere ir a la iglesia. Hermano, para nosotros no es chévere, es bueno y es delicioso estar en la iglesia, con los hermanos. Pero también somos confrontados, pero somos motivados a la santidad, a la santificación. Ese es el propósito de esta disciplina, de que hayan buenas relaciones entre los hermanos, de que no estemos chismeando, sino confrontando, hablando, dialogando. Algo no te gusta, no lo comentes con los demás. Ve y llama a tu hermano que aparte, díselo. Es lo que tú debes hacer, no otra cosa. Y habrá buenas relaciones entre los hermanos. Y también que el testimonio de la iglesia sea que preservado. Hoy en día el nombre de las iglesias evangélicas está por el piso. La gente ya no considera ni mira con respeto a aquellos que se dicen ser cristianos. Y saben que la gente tiene razón. La mayoría de la gente que dice ser cristiana evangélica no es cristiana. Tal vez evangélica, pero no cristiana. No son personas renacidas. Y el testimonio de Cristo está por el piso. Cristo es santo. Su santidad no puede ser tocada. Pero el nombre de Él está siendo blasfemado a causa de la impiedad de aquellos que se hacen llamar cristianos. Cuando una iglesia disciplina a sus miembros, le está diciendo al mundo, es cierto, esa persona que viene a nuestra iglesia pecó, pero nosotros no estamos participando de esos pecados. Estamos haciendo una línea, marcando una línea entre Él y lo que nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra. Hay una cosa más. Vayamos a 1 Corintios 11, 19, rápidamente ahí en la Biblia. 1 Corintios 11, 19. ¿Lo tienen, hermanos? Miren qué interesante es esto último que les voy a decir sobre este punto acerca del propósito de la disciplina. Léanlo, por favor. ¿Qué dice? Pablo está hablando de las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Y dice, obviamente sabemos que las divisiones son malas. Pero Pablo le saca algo bueno. Y dice lo siguiente, es preciso que haya entre ustedes disensiones. Porque de esa manera se manifestarán quiénes son los que son aprobados. O sea, quiénes son los genuinos creyentes.
A veces hay situaciones en una congregación que la sacuden. Y uno se lamenta porque no quiere que esas situaciones se vivan dentro de la iglesia. Pero a la larga son cosas que también glorifican al Señor. ¿Por qué? Porque esos son los medios a veces que en ocasiones el Señor usa para zarandear o para, no sé si la palabra sea zarandear, pero para purificar la iglesia. En toda iglesia del Señor, en toda iglesia bíblica, hay muchas personas que se acercan, se emocionan, dicen ser cristianas, pero están allí como camufladas. Cuando vienen este tipo de divisiones, o cuando usted confronta a un hermano con disciplina, tú crees que es hermano y vas a él y le dices, hermano, estás en pecado, y esa persona actúa diabólicamente, se vuelve contra ti, se enoja contra ti, empieza a mirarte mal o ya no te saluda, empieza a hablar mal de ti a otros, porque tú le dijiste eso, porque tú le llamaste la atención. ¿Qué está probando esa persona? Posiblemente que no es cristiano. Entonces también es importante aplicar la disciplina, porque es que el argumento de algunos hermanos para no aplicar la disciplina en la iglesia es ¿de cuál? Ay, pero es que a mí me da cosa que el hermano yo le diga y después se vaya. Yo le digo, si tú le hablas bíblicamente, con amor, con respeto, con amabilidad, pero con claridad, y esa persona se va por eso, no hay problema. No queremos que nadie se vaya, pero no hay problema, porque él está demostrando, o ella está demostrando, que no son de Cristo, ni quieren someterse a la disciplina de la iglesia del Señor. Claro, hoy hay muchas alternativas, y la gente puede irse por allá a rebuscar una iglesia, esas tantas que hay en Bogotá, ¿no? Multitudes. Usted llega allá y usted es una cabecita allá en el programa de televisión, sale usted ya una cabecita por allá, levanta una manito. Ese es usted para esa iglesia. En una iglesia bíblica no va a ser así. Manejamos membresía, sabemos quién es cada hermano, conocemos sus dificultades, conocemos sus problemas, cómo se conduce y queremos ayudarlos a vivir en santificación. Todos ustedes saben dónde vivo yo, ¿no es cierto? Saben cómo vivo. Saben quién es mi esposa. Han tenido el privilegio de conocerla. ¿Sí? Saben quiénes son mis hijos. Muchos de ustedes me conocen hace años y yo los conozco hace años. Algunos de ustedes los conozco desde que eran prácticamente unos niños. De eso se trata la vida de la iglesia. No de entidades que llegan cada domingo, uno las saluda y después se van, sino de personas que están, ¿qué? Involucradas. No, es que a mí sí no me gusta que nadie, yo voy a la iglesia pero no quiero que nadie se meta en mi vida. No es la actitud de un creyente. No, te engañas. Eso no es vivir la vida cristiana. Por eso tú necesitas pertenecer a una comunidad. ¿Por qué las iglesias, mega iglesias son tan exitosas? Porque la gente no tiene ningún compromiso primero con Cristo no tiene ninguno, y tampoco tiene ningún compromiso con los demás. Me pregunto si en una iglesia de estas, la gente sabe quién es el que se sienta al lado. ¿Cómo se llama? No es un asunto romántico, no se confundan, yo no estoy diciendo que eso sea lindo. Estoy diciendo que es necesario. ¿Para qué? Para que asuntos como la disciplina en la iglesia se puedan vivir. Es que yo no estoy interesado en tu vida para saber cómo es tu fe y si, ¿sí? Estoy interesado en ti porque tú dices ser creyente, yo soy un creyente y necesitamos la ayuda de ambos, mutua, para crecer. Entonces posiblemente la disciplina haga que algunos se vayan. Y no queremos que se vayan, pero si se van no hay problema. Porque eso también hace la disciplina, purifica la iglesia del Señor. Mire, hermanos, uno no puede estar en una iglesia bíblica pensando que va a hacer crecer numéricamente la iglesia a cualquier costo. Yo les digo a ustedes, yo tengo mucha experiencia como pastor en general, digamos, nominal, y estoy seguro que tendría muchas técnicas para hacer que esta iglesia fuera mucho más grande. Podríamos, aquí, de hecho aquí hay músicos. Tenemos un profesor de música y tenemos gente, podríamos poner una cantidad de músicos. Claro, en el futuro yo espero que podamos tener más músicos, obviamente, porque eso no tiene nada de malo. Pero podríamos poner aquí cantidad de música. Hacer lo que una vez escuché en un evento de pastores, algo desastroso, horrible, que escuché de uno de los líderes reconocidos de Bogotá, pastores. Decía lo siguiente:
ponga de ujieres a las muchachas más bonitas de la iglesia, para que la gente vaya a la iglesia. Este hombre, supuestamente un líder reconocido, enseñando ese tipo de brutalidades. Son cosas terribles. Claro, y la gente atrae, y traigamos gente, y metámosla. No, hermanos, queremos ser una comunidad de creyentes. Cuesta. Dios está haciendo su obra en medio de nosotros. A veces el Señor va a sacudir, permitirá circunstancias. Algunos se apartarán, no querrán más la comunión con los hermanos. Los amamos, oremos por ellos, pero no nos lamentemos, sigamos adelante. Porque Dios está forjando, el Señor es el que está edificando su iglesia. Vamos con la última pregunta del día de hoy. ¿Cuál debe ser la actitud de quien corrige a su hermano? ¿Y cuál debe ser la actitud del corregido? Y básicamente hemos seguido en el versículo 15, ¿saben? La próxima semana ya entramos en los demás pasajes, los demás versículos. Vuelvo y leo el 15, que ya lo hemos leído harto. Espero que se lo aprendan. Por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Veo varias cosas allí. Hay que partir de un hecho. Ambos son creyentes renacidos. Si ambos son creyentes renacidos, ¿cuál debe ser la actitud de ellos? Bueno, que si alguno es creyente renacido, pues ya sabemos cuál va a ser la actitud. No va a ser buena. No va a aceptar las cosas. ¿Sí? Lo primero que veo es que la actitud debe ser humilde de ambos lados. Y que deben tomar esto como algo que viene de parte del Señor. La persona que ha sido consciente del pecado, de una actitud negativa de un hermano, no debe acercarse a él como un superior, como alguien que tiene un nivel mayor de espiritualidad y se acerca a ese pobre pecador para corregirlo. No, debemos mirarlo como un hermano, como un consiervo, como una persona que está a nuestro mismo nivel, otro más de los niños del reino del Señor que habla en Mateo 18. Y con humildad ir a Él y decirle: Señor, quiero tener cuidado con lo que le voy a decir, se lo voy a decir claro, pero quiero tener cuidado porque no quiero herir a mi hermano, pero sí quiero que él se arrepienta. Me voy a acercar con humildad, porque sé que voy a ser tu instrumento en tus manos para llamar la atención a este hermano amado. ¿Cuál debe ser la actitud del que recibe la reprensión? También humilde. Y reconocer que no es simplemente ese hermano el que te está corrigiendo, sino que es Dios a través de él el que te está corrigiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Espero que sea así. Porque hay hermanos que a veces uno se acerca y ya empiezan a poner una mala cara. Y empiezan a molestarse y a incomodarse. No, hermano. No puede ser así. Somos hijos de Dios. Pablo lo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que uno no esté viviendo una vida perfecta no es una excusa para que uno no vaya al hermano y le diga las cosas, pero uno sí debe procurar tratar también con los asuntos de su vida, y entender que con humildad estamos siendo a él como un instrumento en la mano de Dios, pero no como una persona que sea superior a ese hermano a quien estamos corrigiendo. ¿Qué debe hacer uno? Si uno es el que debe corregir a un hermano, debe acercarse con respeto y amabilidad. Porque es que a veces las personas chocan no por lo que le están diciendo, sino cómo se lo están diciendo. Si usted llega a regañar, y es que yo sí sabía que usted iba a hacer eso sí era de ahí, y usted toma esa actitud, eso causa rechazo. Entonces tiene que ser ¿con qué? Con respeto y con amabilidad. Si tú tuvieras que decirle algo a tu papá o a tu mamá que está haciendo mal, ¿cómo se lo dirías? Bueno, a un adolescente no le pregunto, porque a veces los adolescentes, pero si su adolescente tiene una mala actitud con usted ya sabe qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Con mucho amor, la vara, ¿sí o no? Pero digamos en general, la gente normal, que tiene que decirle algo a su papá o a su mamá que está haciendo mal, ¿cómo lo haría? ¿Con qué actitud? Yo creo que con mucho cuidado, con mucho respeto. Es mi mamá, no es cualquier persona. Tengo que decírselo, pero tengo que decírselo con mucho respeto. Eso es lo mismo en la iglesia. Somos hermanos, somos familia. Tenemos que hablar con respeto.
Pero escuche, eso no significa que no hablemos con claridad y con seriedad. Algo que les decía a los hermanos que muchos se equivocan es que a veces cuando quieren hacerle ver a alguien algo que está mal en su vida, llegan con actitud de broma. No está mal bromear, ¿sí? Pero para llamar la atención o corregir a un hermano no debemos usar ese tono burlón. Oiga, usted sí, mejor dicho, hace rato no lo vemos en la iglesia, ¿qué pasó? Se le pegaron las cobijas, ¿no? La persona no lo va a tomar en serio. No es la manera de decírselo. Tú no estás disciplinando, estás confundiéndolo. Ah, sí, en la iglesia yo no voy, ay, a todos les da risa. Eso no importa. Si es que tú lo estás haciendo de esa manera. A otra cosa es que todos pues tenemos buen humor y reímos y eso está bien. Pero en cuanto a llamar la atención, hermano, debemos hacerlo con seriedad. Mire que la palabra que Jesús usa, ¿cuál es? En el versículo 15. Repréndelo, estando tú y él. Repréndelo. Esa palabra es clara. Yo me fui al griego, pues, original de reprender allí. No les voy a decir la palabra en griego porque me enredo la lengua, pero básicamente, ¿qué quiere decir? Yo decía, de pronto quiere decir otra cosa, ¿no? A veces uno busca palabras en el original y encuentra que no necesariamente es lo que para nosotros significa en español. Pero en este caso, básicamente, sí quiere decir lo mismo. Quiere decir acusar y convencer. Ve y dile que lo que está haciendo está, ¿qué? Mal. Repréndelo. Porque también si usted llega y le dice, sí, hermanito, pues yo sé que es lo que tú estás haciendo. No, pero yo entiendo, ¿sabes qué? No, tranquilo. No lo estás haciendo caer en cuenta de lo mal o de lo grave que está haciendo. Tienes que decírselo con seriedad. Tienes que reprenderlo con amor. ¿Sí? No con temor, con amor, pero con seriedad y con claridad. Si usted después de un tiempo no ve el cambio en su vida, porque no es que usted fue y le dijo hoy y el día de mañana dijo, ya fui y le hablé personalmente, mañana yo estoy consiguiendo testigos. No, hay que darle un tiempo para que tú te tomes la molestia, digámoslo así, o bueno, no molestia, el tiempo para ver cómo está actuando, si realmente ha habido un cambio. Esto no es algo inmediatista, sino que tiene que haber un proceso, y en el proceso tiene que haber tiempo para ver si hay fruto en la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tú tienes que acercarte. Y la persona que es corregida, ¿qué actitud debe tener? Debe estar dispuesto a escuchar y a arrepentirse. Y a cambiar con sinceridad. Debe estar dispuesto a dialogar con el hermano que lo está confrontando. Debe ser humilde. Lo mejor, como dice Jesús, es que te escuche, para que sea ganado, para que no se extravíe, para que no siga en el pecado, para que siga en comunión con la iglesia y con los demás hermanos. La actitud de la gente del mundo es, ¿y este quién es para venirme a mí a decir algo? Bueno, es tu hermano en Cristo. Y puede que no sea perfecto, pero lo que te está diciendo es verdad. No, es que yo sí, a mí no me gusta que me digan las cosas, eso soy yo y Dios. No, estás equivocado. Si tú eres un verdadero cristiano, Dios va a usar a la iglesia, a tus hermanos, para también mostrarte lo que está mal en tu vida. Así como usa la palabra. Porque todo lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, no nuestros conceptos personales. La actitud de ambos debe ser una actitud humilde, respetuosa, amable, pero también clara y seria, cuando nosotros llamemos a un hermano al arrepentimiento. Hermanos, finalizo por hoy, dejamos las demás preguntas para la próxima semana, diciéndoles que solo Cristo, hermanos, nos puede dar el interés y el amor suficiente para que con todo el corazón hagamos caer en cuenta a otros de su pecado. Esto no es algo técnico, ¿saben? Penal, proceso judicial, no. Todo esto es hecho en amor. Si yo voy y le digo algo al hermano que está haciendo mal es porque le amo. Porque considero que es un hijo de Dios y porque creo que él no debe andar de esa manera siendo un hijo de Dios. ¿Quién es el que nos da ese corazón? Cristo para hacerlo. Y también solo Cristo nos dará un corazón humilde para recibir la reprensión con humildad.
nos llevará a hacerlo de la manera correcta y a recibirlo de la manera correcta. Cuando debemos practicar la disciplina en la iglesia, por una gran razón: Cristo es glorificado en ello. Una iglesia donde cada quien anda por su lado, ven el pecado de los demás y son indiferentes frente a ello, no es una iglesia que glorifique a Cristo. Es una iglesia que está deshonrando al Señor. Primero porque Él nos lo mandó, no nos lo sugirió. Porque este no es un mandato solo para los pastores, es un mandato para todos los creyentes. Si tú dejas que tu hermano persiste en el pecado, siendo conocedor de una conducta nociva en su vida, tú estás demostrando que no lo amas y estás demostrando que no te interesa lo que Dios dice. Cristo es glorificado cuando la iglesia disciplina a sus miembros. Empieza a practicar la disciplina. Oremos.